Nimrod es conocido como un personaje bíblico que se describe como descendiente de Caz, quien a su vez era hijo de Cam, uno de los hijos de Noé, según el relato del libro del Génesis. Nimrod se destaca como el primer líder poderoso en la tierra, ostentando el título de rey de la región de Saíner en Mesopotamia. Además de su presencia en las escrituras, diversas tradiciones extrabíblicas, especialmente el Midrash, lo conectan estrechamente con eventos importantes, como la historia de la Torre de Babel y su relación con Abraham, a quien persiguió y trató de matar. En este vídeo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Nimrod, explorando quién era realmente este enigmático personaje y qué motivaciones lo llevaron a erigir la imponente Torre de Babel. Sumergiéndonos en su historia, desvelaremos los misterios que rodean su figura, analizando su papel en la narrativa bíblica y las posibles razones detrás de sus acciones. Prepárate para un viaje emocionante a través del tiempo y el mito mientras desentrañamos los secretos de Nimrod y su legado perdurable en la historia antigua. Antes de adentrarnos en este tema fascinante, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Empezamos. Al adentrarnos en el capítulo 10 del libro del Génesis, nos encontramos con una figura intrigante, Nimrod. Hijo de Caz, nieto de Cam y bisnieto de Noé, Nimrod es descrito en las escrituras como el primer gran líder en surgir después del diluvio. Su reinado comenzó en Babel, Ereque, Akkad y Cané, en la región de Saíner. Después de establecer sus ciudades en esta región, Nimrod expandió sus dominios hacia Siria, donde fundó otras grandes ciudades, incluyendo la renombrada Nínive. Sin embargo, la fama de las ciudades fundadas por Nimrod no se limitaba solo a la grandeza de sus construcciones, sino también a las prácticas religiosas y culturales que florecían en ellas. Es importante destacar que estas ciudades fundadas por Nimrod se convirtieron en centros de idolatría, hechicería y transgresiones contra las leyes divinas. La influencia de Nimrod no se limitaba solo al dominio territorial, sino que también se extendía a las esferas espirituales y culturales, moldeando profundamente la sociedad de la época. Al explorar la vida y las hazañas de Nimrod, nos vemos llevados a reflexionar sobre el poder humano, sus ambiciones y sus consecuencias. La historia de Nimrod nos invita a un viaje de descubrimiento y reflexión sobre los misterios de la antigüedad y la complejidad de la condición humana. Así que prepárate para desentrañar los enigmas detrás de este fascinante personaje bíblico y sus impactantes logros. Según la investigación de expertos, todas las antiguas civilizaciones que poblaron estas ciudades eran predominantemente idólatras y paganas. De acuerdo con los registros bíblicos, estas ciudades se ubicaban en la misma región donde, según la tradición, la descendencia de Caín estableció los primeros asentamientos antes del diluvio. Las Sagradas Escrituras también nos relatan que Nimrod era conocido como un poderoso cazador ante la presencia de Jehová, lo que sugiere una postura contraria a las enseñanzas divinas. Los estudiosos bíblicos destacan que después del diluvio, los ríos Tigris y Eufrates acumularon valiosos depósitos de tierra, lo que permitía una producción agrícola abundante, especialmente de granos. Este escenario fértil fue fundamental para el desarrollo y la prosperidad de las antiguas ciudades que Nimrod fundó y gobernó. Además, se cree que la riqueza de recursos naturales en esta región contribuyó significativamente al crecimiento económico y cultural de las comunidades que allí se establecieron. Sin embargo, en medio de estas ventajas, había ciertas desventajas que enfrentaban los habitantes de esta tierra. Una de estas desventajas era la presencia abundante de animales salvajes, que representaban un peligro constante para la seguridad y la paz de la población. Cualquier individuo capaz de proporcionar protección contra estas bestias salvajes sería aclamado por su valentía y habilidad para mantener a salvo a la comunidad. Es en este contexto que surge Nimrod. Según los estudiosos, Nimrod, como hijo de Caz, era un hombre de piel oscura y robusto que se destacó como un gran cazador.
fue el quien reunió y organizó a la gente para enfrentarse a las fieras, como se menciona en el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 8, y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod se convirtió en un líder reconocido entre estas personas primitivas. Su poder y las hazañas que lograba causaban una profunda impresión en la mente de quienes lo rodeaban, y su fama se extendió rápidamente por toda la región. Como resultado de sus habilidades extraordinarias, las tradiciones sobre las proezas de Nimrod se difundieron ampliamente en el Oriente. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, destreza y liderazgo, dejando un legado perdurable que aún se recuerda en las tradiciones y relatos de la región hasta nuestros días. Ahora bien, Nimrod, habiendo alcanzado gran prestigio entre las personas, propuso un sistema para garantizar una mejor protección en lugar de enfrentarse constantemente a las bestias salvajes. Sugirió la idea de organizar a la población en ciudades y rodearlas con murallas para resguardarse. Además, planteó la idea de organizar estas ciudades en un único reino y elegir un rey para gobernar sobre ellas. Este fue el pensamiento visionario de Nimrod. La Biblia nos relata que él llevó a cabo este plan, organizando dicho reino con él mismo como la cabeza del mismo. Estableció ciudades notables como Babel, Ereque, Akkad y Cané en la región. Así, el reino de Nimrod se erigió como el primer reino mencionado en las Sagradas Escrituras. Todos estos avances realizados por Nimrod podrían haber sido considerados positivos, sin embargo, la Escritura nos muestra que Nimrod no era un gobernante temeroso de Dios. Aunque se le describe como poderoso, esto no se refiere únicamente a su fama y poder político, sino que la expresión también tiene un significado hostil, derivado del término hebreo, Yahive, que significa tirano. Mientras tanto, el nombre Nimrod tiene una connotación de rebeldía. Según la enciclopedia judía, Nimrod fue aquel que incitó a la gente a rebelarse contra Dios. Pero no solo se opuso al verdadero Dios, sino que también fue un sacerdote de idolatría diabólica y perpetró atrocidades de la peor clase. Por esta razón, es considerado como el primer anticristo. Los estudiosos bíblicos afirman que Nimrod estaba casado con una mujer llamada Semir. Los babilónicos llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. Aquellos que deseaban obtener favor y privilegios en el país tenían que presentar un recién nacido ante Semiramis. Además, se dice que Semiramis solicitó un culto para Nimrod. Este culto a Nimrod se conocía como Molo, y en él, los niños vivos eran sacrificados como parte de los rituales. Y así, divididos, algunos babilonios estaban de acuerdo con esta idea, mientras que otros no. Esta división dentro de la comunidad llevó a tensiones y conflictos, y finalmente, algunos optaron por llevar a cabo el asesinato de Nimrod. Sin embargo, antes de que este terrible destino alcanzara a Nimrod, él fue el promotor principal detrás de la construcción de la famosa Torre de Babel, un relato que se encuentra en el capítulo 11 del Génesis. El historiador Flavio Josefo, en su obra, Antigüedades Judías, ofrece una narración intrigante sobre los motivos detrás de la construcción de la torre. Según Josefo, Nimrod proclamó que se vengaría de Dios si éste intentaba nuevamente destruir el mundo con un diluvio. Para evitar tal desastre, propuso la construcción de una torre tan alta que las aguas no pudieran alcanzarla. Este relato ofrece una nueva perspectiva sobre el propósito de la Torre de Babel, que, según Josefo, fue erigida no solo como un monumento de orgullo humano, sino también como un intento de proteger a la humanidad contra los estragos de un diluvio futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el motivo del primer diluvio fue la maldad y la rebeldía de la humanidad, quienes se negaron a arrepentirse de sus pecados. Nimrod, al igual que sus antepasados antediluvianos, también se rebeló contra Dios. Según Josefo, Nimrod persuadió a sus súbditos para que no atribuyeran su fuerza y felicidad a Dios, sino que creyeran que eran sus propios esfuerzos los que les proporcionaban dicha felicidad.
La construcción de la Torre de Babel culminó en una demostración del poder de Dios. El Señor confundió las lenguas de los pueblos, haciendo imposible que se comunicaran entre sí lo suficiente como para terminar la construcción de la torre. Como consecuencia de esto, la gente fue dispersada, y así se demostró que Nimrod estaba equivocado. Se evidenció que toda la fuerza y capacidad del hombre, incluso la del más poderoso, es un don de Dios que él puede decidir revocar en cualquier momento. Este evento histórico destaca la importancia de reconocer la soberanía y el poder de Dios sobre la humanidad. Finalmente, tras la construcción de la Torre de Babel, Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, falleció a la edad de 215 años. Según las leyendas, Nimrod fue asesinado y su cuerpo fue desmembrado y quemado. Los fragmentos resultantes fueron enviados a diversas áreas, una práctica similar a la que se menciona en la Biblia, específicamente en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 29, y también en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, asumió el papel de regente del reino de Nimrod. Semiramis proclamó a Nimrod como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, afirmó que su hijo, llamado Tammuz, era simplemente la reencarnación de Nimrod. Esta controvertida declaración añadió aún más misterio y mito a la historia de Nimrod y Semiramis, consolidando su legado en la mitología antigua. Así es, el territorio donde se erigió Babel, luego conocida como Babilonia, fue el lugar donde floreció la civilización sumeria, considerada la más antigua del mundo, precedida únicamente por la civilización egipcia. La civilización sumeria se desarrolló en el área que, según se cree, fue habitada por la descendencia de Caín antes del diluvio. Esta civilización sumeria se destacó por su repentina aparición y por haber surgido con sistemas avanzados de leyes, organización urbana, escritura y una amplia gama de conocimientos en diversas disciplinas. Desde entonces, Babilonia y las civilizaciones que la sucedieron en la región se han asociado con prácticas como la idolatría, la adivinación, el encantamiento y otras formas de maldad y abominaciones. Estos aspectos culturales y religiosos han dejado una marca indeleble en la historia de la región, influyendo en su desarrollo y en las creencias de las generaciones posteriores. Como una nota adicional, es interesante destacar que Nimrod aparece como un personaje en la mitología de muchas culturas antiguas. Se le menciona en leyendas de diversas tradiciones, incluyendo las húngaras, griegas, árabes, sirias y armenias. Existen pruebas que sugieren que la epopeya de Gilgamesh y el mito de Hércules tienen sus raíces en la vida y las hazañas atribuidas a Nimrod. El Midrash, una colección de escritos judíos, relata que Nimrod persiguió y trató de matar al patriarca Abraham. Sin embargo, la veracidad de estos relatos históricos y mitológicos sigue siendo objeto de debate y especulación entre los estudiosos. Nos gustaría saber tu opinión sobre Nimrod. ¿Qué piensas de este enigmático personaje y su legado en la historia y la mitología? Déjanos tus comentarios para que podamos continuar explorando este fascinante tema juntos. Con esto, llegamos al final de este video. Agradecemos sinceramente tu participación y esperamos contar con tu presencia en nuestros próximos videos. Hasta la próxima.